Músculos de la cara, también llamados músculos de la expresión facial, son un grupo de 20 músculos planos que se ubican bajo la cara y piel cabelluda. La mayoría de ellos se originan desde los huesos o estructuras fibrosas del cráneo y se insertan en la piel. A estos músculos, a diferencia de otros músculos esqueléticos, en la anatomía del rostro no están cubiertos por fascia, a excepción del músculo buccinador. Estos músculos están ubicados alrededor de aberturas naturales de la cara, como la boca, ojos, nariz y oídos, o también se encuentran extendidos alrededor del cráneo y del cuello, por lo que los podemos categorizarlos en los siguientes grupos. Músculos de la boca, también llamados músculo bucolabial, músculo de la nariz, llamado grupo nasal, músculos del cráneo y del cuello sería grupo epicraneal, músculos del oído externo, grupo auricular y músculo de los párpados, también llamado grupo orbitario. La ubicación e inserciones de los músculos faciales nos permiten producir gestos en el rostro como reír, sonreír y fruncir el ceño. Comenzamos con el músculo orbicular de la boca. Este músculo es un músculo circular que rodea la boca y conforma la mayor parte de los labios. Consta de dos partes, una porción central llamada labial y una periférica denominada marginal. Ambas porciones se originan a partir del modiolo, que es una estructura fibromuscular ubicada en los ángulos de la boca donde numerosos músculos convergen. El orbicular de la boca está inervado por los ramos bucal y marginal mandibular del nervio facial. Su principal fuente de irrigación son las arterias labiales superior e inferior, ramas de la arteria facial con algunas contribuciones provenientes de las arterias mentonianas. La función de este músculo es dar movimiento a los labios. Una contracción bilateral del músculo acerca los labios entre sí y cierra la boca. A través de estas acciones, el orbical de la boca colabora el habla y ayuda a producir numerosas expresiones faciales. El siguiente es el músculo buccinador. Este conforma la base muscular de la mejilla, ocupando el espacio entre el maxilar y la mandíbula. Está compuesto por tres partes, una superior, una inferior y otra posterior. La parte superior se origina desde el proceso alveolar del maxilar a la altura de los tres últimos molares. La parte inferior se origina del proceso alveolar de la mandíbula a la altura de los tres últimos molares. Y por último, la parte posterior se origina a partir del rafe pterigomandibular. Estas tres partes convergen hacia el ángulo de la boca y ocupan el espacio entre el maxilar y la mandíbula. Este músculo está inervado por los ramos bucales del nervio facial y su irrigación proviene principalmente de la arteria bucal, rama de la arteria maxilar con contribuciones de la arteria facial. La función del músculo buccinador es comprimir la mejilla, con lo que se consigue evitar las mordidas accidentales durante la masticación. Esta compresión ejecutada por el buccinador también permite evitar que el alimento se acumule en el vestíbulo bucal y además sirve para impulsar el aire al exterior a través de la boca, como al tocar instrumentos o al silbar. El siguiente es el músculo elevador del labio superior. Este es un músculo corto y triangular, se origina en el proceso cigomático del maxilar y proceso maxilar del hueso cigomático. Desde su origen el músculo se dirige hacia abajo y medial para insertarse en la piel y submucosa del labio superior, donde sus fibras se mezclan con las de otros músculos faciales. El elevador del labio superior está inervado por los ramos cigomático y bucal del nervio facial. Su irrigación proviene de la arteria facial y de la rama infraorbitaria de la arteria maxilar. La acción de este músculo consiste en asistir a otros músculos del grupo de la elevación y eversión del labio superior.
exponiendo los dientes superiores o maxilares y profundizando los surcos nasolabiales. Esta acción es más notable en, en expresiones como la risa, la sonrisa y el gesto de desprecio. El siguiente músculo es el depresor del labio inferior. El depresor del labio inferior es un corto músculo cuadrangular que se encuentra en la región del mentón. Se origina en la línea oblicua de la mandíbula y es continuo con la porción labial del platisma. El músculo se dirige hacia superior y medial para insertarse en la piel y submucosa del labio inferior. La inervación del depresor del labio inferior corresponde al ramo marginal mandibular del nervio facial. Su irrigación proviene de la rama labial inferior de la arteria facial y de la rama mentoniana de la arteria alveolar inferior, rama de la arteria maxilar. Su principal función es, junto con la porción, es depresor del labio inferior, junto con la porción labial del platisma, y su función es traccionar el labio hacia inferior y medial. El siguiente es el elevador del labio superior y del ala de la nariz. Este músculo es un músculo delgado y acintado que se ubica a ambos lados de la nariz. Se origina de la parte superior del proceso frontal del maxilar y desciende para insertarse en el pericondrio y la piel del cartílago alar mayor de la nariz. Algunas de sus fibras se dirigen hacia la parte lateral del labio superior y se mezclan a este nivel con fibras del elevador del labio superior y del orbicular de la boca. Este músculo está inervado por los ramos cigomático y bucal del nervio facial. Su irrigación proviene de la arteria facial y de la rama infraorbitaria de la arteria maxilar. La función del músculo elevador del labio y del ala de la nariz es elevar el ala de la nariz, tal como lo dice su nombre, y invertir el labio superior, así como también elevar, profundizar y aumentar la curvatura del surco nasolabial. El siguiente músculo es el mentoniano. Este es un corto músculo cónico ubicado en la región mentoniana, como se puede observar en la foto. Se origina de la cara anterior del cuerpo de la mandíbula y se hace superficial mientras desciende para insertarse en el mentón a nivel del surco mentolabial. La inervación de este músculo proviene del ramo marginal mandibular del nervio facial. Está irrigado por la rama labial inferior de la arteria facial y la rama mentoniana de la arteria alveolar inferior. La función de este músculo consiste en descender y invertir la base del labio inferior. Debido a la inserción del músculo durante su contracción, también se generan arrugas en la piel del mentón. Estos movimientos contribuyen con varias acciones de la vida diaria, como beber utilizando un vaso, y también ayudan en expresiones faciales como la tristeza, el desprecio y la duda. El siguiente es el músculo risorio. El músculo risorio es un músculo de anatomía altamente variable y pertenece al grupo bucolabial. Este se origina de numerosos puntos, entre los que se puede incluir la fascia parotidia, la fascia del macetero, las fibras del platisma y ocasionalmente el arco cigomático. Las fibras del músculo risorio convergen hacia medial y horizontalmente hacia los ángulos de la boca, donde se mezclan con otros músculos faciales para crear el modiolo. La inervación de este músculo proviene del ramo bucal del nervio facial y su irrigación de la rama labial superior de la arteria facial. El término risorio proviene de su acción, ya que ésta consiste en traccionar los ángulos de la boca en sentido lateral y superior, provocando así el gesto de la sonrisa. El músculo elevador de la boca. Este es conocido clásicamente como músculo canino. Es un músculo delgado y plano que se origina en la fosa canina del maxilar. Su trayecto es descendente y casi vertical hacia el ángulo de la boca donde se inserta y se mezcla con otros músculos para contribuir la formación del modiolo.
Este músculo está inervado por los ramos cigomático y bucal del nervio facial, mientras que su irrigación proviene de la rama labial superior de la arteria facial y de la rama infraorbitaria de la arteria maxilar. La función principal del músculo elevador del ángulo de la boca es levantar las comisuras labiales, colaborando en la producción de la sonrisa, en conjunto con el músculo risorio, cigomático mayor y cigomático menor. El siguiente músculo es el depresor del ángulo de la boca. Este está ubicado lateralmente a la región mentoniana y tiene una forma triangular. Se origina de la línea oblicua de la mandíbula y asciende en sentido vertical para insertarse en el modiolo. La inervación de este músculo proviene de los ramos marginal mandibular y bucal del nervio facial. Está irrigado por la rama inferior de la arteria facial y por la rama mentoniana de la arteria alveolar inferior. La función de este músculo es el descenso de la comisura labial, lo cual contribuye a expresar sentimientos de enojo o de tristeza. Además, asiste en la apertura de la boca al hablar o comer. El siguiente músculo es el cigomático mayor. El cigomático mayor es un músculo delgado que se origina de la cara lateral del hueso cigomático y se extiende diagonalmente hasta el ángulo de la boca. Aquí, este músculo colabora en la formación del modiolo al mezclarse con las fibras de otros músculos faciales. El cigomático mayor está inervado por los ramos cigomático y bucal del nervio facial, mientras que su irrigación proviene de la rama labial superior de la arteria facial. Su función de este músculo es la elevación y tracción lateral del ángulo de la boca, produciendo el gesto de la sonrisa al colaborar sinérgicamente con otros músculos faciales. Ahora hablaremos del cigomático menor. El cigomático menor forma contraparte a su contraparte mayor. Tiene su origen en la cara lateral del hueso cigomático y se extiende diagonalmente hacia los labios. Se inserta en la piel del labio superior medial al músculo cigomático mayor. El cigomático menor, recibe su inervación por parte de los ramos cigomático y bucal del nervio facial y se encuentra irrigado por la rama labial superior de la arteria facial. La acción de este músculo es sinérgica con la de los otros músculos elevadores y eversores del labio superior. Contribuye a una serie de gestos como la sonrisa, la desaprobación o el gesto de desagrado. Ahora pasaremos al grupo de la nariz. Músculos de la nariz. Estos músculos comprenden el círculo nasal y el póster. Asisten en la creación de expresiones faciales, pero también están involucrados con la respiración. Hablaremos del músculo nasal. El músculo nasal es un pequeño músculo localizado a cada lado del dorso de la nariz. De acuerdo a su origen, está constituido por dos porciones, una porción alar y una porción transversa. La porción alar se ubica en el ala de la nariz, se origina de la cara anterior del maxilar sobre la fosa incisiva medial a la porción transversa. Se extiende superior y anteriormente para insertarse en la piel del ala nasal por encima del pilar lateral del cartílago alar mayor. La porción transversa se ubica en el área del dorso de la nariz, se origina superior y lateralmente a la fosa incisiva, lateralmente a la porción alar. De aquí sus fibras se dirigen superior y lateralmente para insertarse en el dorso de la nariz, interdigitándose con su homónimo contralateral sobre el puente de la nariz. La inervación de este músculo proviene del ramo bucal del nervio facial y está irrigado por las ramas labiales superior, septal, nasal lateral de la arteria facial, así como también por la rama infraorbitaria de la arteria maxilar. La función de este músculo consiste en comprimir la abertura nasal con su porción transversa y dilatar las narinas con su porción alar. Estas acciones son notorias durante la realización de algunas expresiones faciales
como para comunicar la ira, pero también para facilitar la respiración profunda. El músculo póser. El músculo prócer es un pequeño músculo piramidal que ocupa la región de la glabela, de las cejas. Se origina del dorso de los huesos nasales y de la parte superior del cartílago nasal, extendiéndose a modo de abanico para insertarse en la piel de la región de la glabela y de los extremos mediales de las cejas. Este músculo recibe su inervación desde los ramos temporal, cigomático o bucal del nervio facial. Su irrigación proviene de las ramas angular y nasal lateral de la arteria facial. El prócer deprime los extremos mediales de las cejas y genera arrugas en la piel de la glabela. Esto produce una expresión facial compatibles con las emociones de ira y tristeza. Las expresiones que también se produce cuando se, se expone a la luz brillante u otros factores irritantes oculares. Ahora hablaremos de los músculos de los párpados. El músculo orbicular del ojo. El músculo orbicular del ojo es un músculo circular o esfínter que rodea la abertura de la órbita y la periórbita. Se compone de tres porciones. La porción orbitaria es la parte más periférica y cubre el margen de la órbita. Se origina en la porción nasal del hueso frontal, en el proceso frontal del maxilar y en el ligamento palpebral medial. Sus fibras rodean la órbita y se insertan en los tejidos blandos adyacentes. La porción palpebral es la parte central del músculo y se ubica bajo la piel de los párpados. Se origina en el ligamento palpebral medial y se inserta en el ligamento palpebral lateral. La porción palpebral profunda, o sea, el lagrimal, es la más profunda de las tres y se sitúa entre el ligamento palpebral medial y la cresta lagrimal posterior. Estas fibras, tras originarse en la cresta lagrimal posterior del hueso lagrimal, pasan lateral y posteriormente al saco lagrimal, insertándose en los tarsos superior e inferior y en el ligamento palpebral medial. Este músculo recibe inervación desde los ramos cigomáticos y temporales del nervio facial. Está irrigado por ramas de las arterias maxilar, facial y temporal superficial. La función del músculo orbicular del ojo depende de qué parte del músculo se contraiga. La contracción de la porción orbitaria lleva la piel de la frente y la mejilla hacia la nariz y cierra fuertemente el ojo, comúnmente como un propósito protector. La porción palpebral, por otro lado, exhibe un control más fino de los párpados, cerrándolos suavemente durante el sueño o al pestañear. Finalmente, la porción palpebral profunda lleva los párpados y las carúnculas lagrimales hacia medial y dilata el sacro lagrimal, mientras se comprime la glándula y los ductos lagrimales. Estas acciones favorecen al flujo de las lágrimas por el aparato lagrimal. El siguiente músculo es el corrugador superciliar. El corrugador superciliar es un músculo facial delgado y profundo ubicado en el extremo medial de las cejas. Se origina cerca de la extremidad medial del arco superciliar en el hueso frontal y se extiende lateral y superiormente para insertarse en la piel del tercio medio de la ceja. Este músculo recibe inervación proveniente del ramo temporal del nervio facial y su irrigación por la rama oftálmica de la arteria carótida interna y la arteria temporal superficial, rama de la arteria carótida externa. Este músculo al contraerse lleva las cejas medial e inferiormente y produce arrugas verticales en la glabela, creando la expresión comúnmente conocida como fruncir el ceño. Músculos del cuello, del oído externo.
Los músculos auriculares son delgados y poseen forma de abanico. Conectan al pabellón auricular de la cabeza y su función es dar movimiento al pabellón auricular. Los tres músculos auriculares son el auricular anterior, que se origina del borde lateral de la aponeurosis epicraneal y se inserta en la espina del hélix de la oreja. La auricular posterior se origina en el proceso mastoides del temporal y se inserta en la nariz del pabellón auricular. Auricular superior se origina en la aponeurosis epicraneal y sus fibras convergen en un tendón plano y delgado que se inserta en la parte superior del pabellón auricular. Todos estos músculos están inervados por ramos del nervio facial. Su irrigación proviene principalmente de la arteria auricular posterior. Su función es insignificante en los humanos. La mayoría de los movimientos del pabellón producidos por estos músculos se observan durante la sonrisa o el bostezo, durante los cuales el pabellón se mueve hacia arriba, hacia atrás o hacia adelante. Ahora, los músculos del cuello. Empezamos con el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo es un músculo grande con dos cabezas que se encuentra en el cuello. Su cabeza clavicular se origina a partir del tercio medio de la clavícula, mientras que su cabeza esternal surge del manubrio del esternón. Estas cabezas se hunden y ascienden diagonalmente para insertarse en el proceso mastoides del hueso temporal. El músculo esternocleidomastoideo está inervado por el nervio accesorio y por los ramos anteriores de los nervios espinales C2 y C3. Su irrigación proviene de ramas de las arterias occipital, auricular posterior, tiroidea superior y supraescapular. La función de este músculo depende si el músculo actúa por sí solo o en conjunto con su contraparte contralateral. La contracción unilateral produce flexión lateral del cuello en el mismo lado y rotación lateral de la cabeza hacia el lado opuesto. La contracción bilateral de los músculos esternocleidomastoideos produce flexión del cuello, levantando la cabeza hacia el pecho. Cuando la cabeza y el cuello están fijos, los esternocleidomastoideos también pueden elevar el esternón y las clavículas, de este modo expandiendo la cavidad torácica durante la inspiración pulmonar forzada. El siguiente músculo es el músculo platisma. Este es un músculo con forma de sábana que se encuentra dentro del tejido subcutáneo del cuello anterior, superficial a la lámina fascia cervical profunda. Se origina de la piel y fascia que cubren la región de la clavícula y recorre superiormente a lo largo del cuello. El platisma tiene numerosos puntos de inserción, incluyendo la mandíbula, la piel de la porción inferior de la cara, el labio inferior y las esquinas de la boca. Este músculo está inervado por el ramo cervical del nervio facial, irrigado por la rama submentoniana de la arteria facial y la rama subescapular del tronco tirocervical. Su inserción es directa en la piel de la porción inferior de la cara. Su función principalmente como un músculo de la expresión facial, por ejemplo, contribuye a la expresión de la tristeza al tirar inferiormente de las esquinas de la boca. El siguiente músculo es el miloioideo. Este músculo es un músculo con forma de sábana que se encarga de formar la mayor parte del piso de la boca. Se origina de la línea miloioidea en la cara interior de la mandíbula y se inserta en el rafe miloioideo y en el aspecto superior del cuerpo del hueso hioides. Este músculo está inervado por el nervio miloioideo que se origina del ramo alveolar inferior del nervio mandibular. Su irrigación deriva de las arterias sublingual, alveolar inferior y submentoniana. La función de este músculo depende de su punto de acción. Si la mandíbula está fija, el miloioideo eleva el hueso hioides y el piso de la boca. Esto ayuda a la deglución al presionar la lengua contra el paladar duro. Y si el hueso hioides está fijo, el músculo deprime la mandíbula y asiste en la apertura de la boca.
Los músculos suprayoideos, empezaremos con el músculo digástrico. El músculo es un músculo pequeño que se ubica por debajo de la mandíbula, que se extiende desde el proceso mastoides del hueso temporal hasta el mentón. Este músculo está compuesto por un vientre posterior y uno anterior. Están conectados a través de un tendón intermedio, el cual representa su punto de inserción común. El vientre posterior se origina de la cara medial de la incisura mastoidea, un surco profundo encontrado en el proceso mastoides del hueso temporal, y el vientre anterior surge de la fosa digástrica del borde inferior de la mandíbula. Los dos vientres viajan hacia el hueso yoides y se conectan a través del tendón intermedio del músculo digástrico, una banda de tejido fibroso que está anclada en el aspecto superior del cuerpo del hueso yoides. Este músculo tiene una inervación dual. El vientre anterior está inervado por el nervio miloioideo, un ramo del nervio alveolar inferior, mientras que el vientre posterior recibe su inervación del ramo digástrico del nervio facial. Estos músculos reciben irrigación del músculo digástrico. Deriva de la rama submentoniana de la arteria facial y la de las arterias auricular posterior y occipital. El músculo digástrico, su función depende de su punto de acción. Si la mandíbula está fija y el músculo está actuando desde abajo, causa elevación del hueso yoides y laringe. Esto resulta en el cierre de la epiglotis, previniendo el ingreso del bolo alimenticio a la tráquea durante la deglución. Si el hueso yoides está fijo y el músculo actúa desde arriba, lleva a la depresión de la mandíbula, ayudando a la apertura de la boca. El siguiente músculo es el genioideo. Es un músculo corto que se origina de la espina mentoniana inferior de la mandíbula y recorre posteriormente para insertarse en el borde superior del cuerpo del hueso yoides. El músculo genioideo está inervado por el ramo anterior del nervio espinal, C1, mediante el nervio hipogloso. Está irrigado por la rama sublingual de la arteria lingual. La función principal del músculo genioideo es similar a lo de los otros músculos suprayoideos. Si la mandíbula está fija, el músculo actúa elevando el hueso yoides y moviendo la laringe y faringe anterosuperiormente, por lo tanto ayuda en la deglución y la producción de la voz. Si el hueso yoides está fijo, el músculo genioideo deprime la mandíbula ayudando a la apertura de la boca. El siguiente músculo es el estilogioideo. Este es un músculo delgado que se extiende entre los huesos yoides y temporal. Se origina en la cara posterior del proceso estiloide y transcurre anteriormente y medialmente para insertarse en el cuerpo del hueso yoides. El músculo está inervado por ramo del estiloideo del nervio facial y recibe su irrigación de las arterias facial, occipital y auricular posterior. Su función es elevar el hueso yoides y retraer la lengua, lo que facilita la deglución debido a que empuja el bolo alimenticio hasta el paladar blando. También mantiene abierta la faringe durante la inspiración pulmonar. Ahora el músculo esternotiroideo. Este músculo tiene forma de correa que recorre el triángulo muscular del cuello. Tiene su origen en el cartílago costal de la primera costilla y en la cara posterior del manubrio del esternón. Este músculo después cursa superiormente para insertarse en la línea oblicua del cartílago tiroides. La inervación se deriva del haz cervical y su irrigación es debido a las ramas de las arterias lingual y tiroidea superior. Este músculo deprime el hueso yoides y la laringe, por lo tanto permite la apertura del aditus laringeo y restableciendo la respiración pulmonar tras la deglución. Además, este músculo puede tirar del cartílago tiroides y alejarlo del hueso yoides, abriendo todavía más el aditus laringeo, lo que puede ayudar en la inspiración pulmonar forzada.
El siguiente músculo es el homoyoideo. Este es un músculo angosto que conecta la escápula con el hueso yoides. Este músculo está compuesto por dos vientres musculares conectados por un tendón intermedio y similar al músculo digástrico. El vientre inferior surge del borde superior de la escápula y recorre antero-superiormente para insertarse en el tendón intermedio en el nivel del arco del cartílago cricoides. El vientre superior se origina del tendón intermedio a nivel de la vena yugular interna y cursa superiormente para insertarse en el borde inferior del cuerpo del hueso yoides. La inervación está dada por el asa cervical y su irrigación proviene de la rama tiroidea superior de la arteria carótida externa y de la rama tiroidea inferior del tronco tirocervical. Este hueso funciona deprimiendo el hueso yoides y la laringe para reabrir el aditus laríngeo después de la deglución. Además, ya que el tendón intermedio del homoyoideo está conectado con la vaina carótida, cuando el músculo se contrae, tira de la vaina y disminuye la presión en la vena yugular interna. Esta acción es conveniente debido a que incrementa el retorno venoso de la cabeza hacia la vena cava superior. El siguiente músculo es el tiroyoideo. Este músculo es cuadrilateral que se localiza en el triángulo muscular del cuello. Tiene su origen en la línea oblicua de la lámina del cartílago tiroides y cursa superiormente para insertarse en el borde inferior del asta mayor y en el cuerpo del hueso yoides, que se encuentra adyacente. Este músculo está inervado por los ramos anteriores del primer nervio espinal cervical mediante el nervio hipogloso. Su irrigación se deriva de las ramas infrayoidea y laringea superior de la arteria tiroidea superior, así como de la rama lingual de la arteria carótida externa. Este músculo funciona en conjunto con los músculos infrayoideos y el tiroyoideo, deprimiendo el hueso yoides después de su elevación durante la deglución y vocalización. Además, cuando el hueso yoides está fijo, el tiroyoideo tiene una función adicional de elevar la laringe. Su acción es importante para personas que necesitan cantar notas altas, como por ejemplo los vocalistas. Ahora hablaremos del tórax, específicamente del tórax anterior. Empezaremos con el pectoral mayor. Este se ubica en la superficie anterior de la caja torácica y se divide en tres partes. La parte clavicular se origina en la superficie anterior de la mitad medial de la clavícula. La parte esternocostal se origina en la superficie anterior del esternón y los cartílagos costales 1 y 6. La parte abdominal se origina en la lámina anterior de la vaina del recto abdominal. Sus tres partes se insertan en la cresta medial del surco intertubercular. Su principal función es la aducción, flexión, extensión y rotación interna del brazo. También es el desplazamiento anteroposterior de la escápula. Su irrigación proviene de la rama pectoral del tronco toracoacromial y su inervación proviene de los nervios laterales, medial y lateral. Ahora el pectoral menor. Este va desde la tercera y quinta costilla hasta el borde medial de la apófisis coracoides de la escápula. Su función es el desplazamiento anteroposterior de la escápula y también la estabilización de la escápula en la pared torácica. Su irrigación proviene de la rama pectoral del tronco toracoacromial y su inervación del nervio pectoral medial. Seguimos con el músculo serrato anterior. El músculo serrato anterior va desde las
costillas 1-9 hasta la superficie anterior y borde medial de la escápula. Su función es el desplazamiento anterolateral y rotación de la escápula, y también la estabilización de la escápula contra la pared torácica. Su irrigación proviene de las arterias torácicas largas y superior y lateral, y de la arteria toracodorsal. Su inervación proviene del nervio torácico largo. Los músculos intercostales. Los músculos intercostales externos son los más superficiales, se originan del borde inferior de una costilla, transcurren inferomedialmente y se insertan en el borde superior de la costilla justo inferior. Su inervación proviene del nervio intercostal, ramo anterior de los nervios intercostales T1 y T11. Su irrigación proviene de la arteria intercostal anterior y posterior. Su función es elevar las costillas durante la inspiración forzada. El siguiente músculo es el músculo intercostal interno. Estos forman la capa de la musculatura intercostal, se originan del surco costal de una costilla, transcurren inferomedialmente y se insertan en el borde superior de la costilla inferior. Su inervación proviene de los nervios intercostales y músculos intercostales externos. Su irrigación proviene de la arteria intercostal anterior y posterior, el tronco costocervical, la arteria torácica interna y los músculos encefálica. Su función es deprimir las costillas durante la expiración forzada. El siguiente es el músculo intercostal íntimo. Este músculo es de los más profundos. Se originan del surco costal de una costilla, posteriores al origen de los intercostales internos. Transcurren inferomedialmente y se insertan en el borde superior de la costilla inmediatamente inferior. Su irrigación proviene de la arteria intercostal anterior y posterior, el tronco costocervical, arterias torácica interna y músculo frénica. Su inervación proviene de los nervios intercostales y su función es asistir en la depresión de las costillas durante la expiración forzada. Los músculos subcostales. Su función es ayudar a la respiración tirando de las costillas hacia abajo durante la exhalación forzada, así como sostener los espacios intercostales y la caja torácica. Se encuentran en la superficie interna de la pared torácica posterior que une dos o tres espacios intercostales. Se originan en la superficie interna de una costilla cerca de su ángulo posterior y sus fibras descienden inferomedialmente. Su inserción es en la superficie interna de la segunda o tercera costilla por debajo de su origen y están inervados por los nervios intercostales, específicamente por las ramas anteriores de los nervios espinales torácicos. Estos forman la musculatura intrínseca de la pared torácica. Por último, tenemos a los músculos elevadores de las costillas. Los músculos elevadores de las costillas se sitúan a cada lado de la columna dorsal o torácica y se extienden desde una apófisis transversa de la vértebra torácica a la costilla inmediatamente por debajo. Su función es asistir en la elevación de las costillas. Se encuentran inervados por filtres nerviosos originados en las ramas posteriores de los nervios raquídeos vecinos, C7 y T1-T11.